Buenos días. Hoy vamos a ver las colecciones en Java. Y bueno, ¿qué son las colecciones? Bueno, Java nos ofrece distintas alternativas de estructuras de datos para que nosotros almacenemos y recuperemos los datos de forma eficiente de acuerdo a la necesidad de nuestro programa. Las estructuras de datos que nos ofrece Java son muchas de las que ya conocen ustedes de estructuras de datos de algoritmos e inclusive de técnicas avanzadas de programación. Tenemos laboratorio tenemos lista, tenemos colas, tenemos pilas con prioridad, árboles, tablas de hash, ¿sí? Todo eso viene en un framework que se llama Collections, ¿sí? Y que se incluye en el paquete Java Utils. Nosotros cuando declaramos una estructura de datos, en este caso una lista, ahora vamos a trabajar con algunas más. Cuando declaramos una lista, lo que le ponemos entre corchetes angulares es el tipo de datos de objetos que va a contener la lista que vamos a crear, que en este caso es lista cadenas, ¿sí? Se llama lista cadena. Y va a ser de tipo ArrayList. ¿Por qué esto? ¿Por qué la lista la tengo que declarar con un tipo concreto? Porque lista en sí es una interfase. Por eso hablamos del concepto de framework nosotros acá en Collections. Un framework es un conjunto de clases extensibles, como clases de interfaces extensibles, es decir, que se pueden adecuar a las necesidades y que viene preparada para aplicarse en distintos problemas puntuales, ¿sí? Es flexible para aplicarse a distintos problemas puntuales. Nosotros acá tenemos justamente un framework. Tenemos un conjunto de interfaces, que las vamos a ver ahora bien en detalle, y sus implementaciones a nivel de clases específicas. Pero todo eso inclusive se puede extender más a necesidad del programador, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los tres tipos fundamentales de colecciones, que son el conjunto, la lista y el diccionario. ¿Está bien? El conjunto define un conjunto de elementos y en un conjunto no hay orden ni hay duplicados, ¿sí? No hay elementos repetidos. En la lista, ¿sí?, se define una secuencia de elementos que pueden ser accedidos secuencialmente o por índice. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos los elementos donde dentro de ese conjunto hay un orden. Está el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, y nosotros podemos ir alterando el orden de esa lista sin ningún problema. Con una lista ya conformada podemos hacer un recorrido secuencial a través de un for each, o podemos acceder por índice, directamente a un índice en particular. ¿Qué es el mapa? El mapa es una correspondencia entre clave y valor. Nosotros vamos a tener pares de objetos, clave, valor, y a través de la clave accedemos al valor, que es otro objeto de cualquier tipo también, ¿sí? ¿Y para qué se usa esto? Para poder obtener de manera eficiente, muy rápidamente, un objeto asociado a una clave, ¿sí? Tanto el set como el list son dos interfaces que extienden a otra interfaz, la interfaz collection, ¿sí?, que es la raíz de esto y que vamos a ver un poquito las operaciones que tiene para ver qué posibilidades nos ofrece, ¿sí? Fíjense que collection, cuando lo declaramos, como vimos allá arriba, siempre con un tipo asociado. Este tipo genérico que está declarado acá es el tipo de elementos que va a contener nuestra selección. Extiende iterable en E. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos iterar sobre cualquier colección. Después dependerá de cada tipo de colección si nos devuelve las cosas en orden o no, pero todas las colecciones son iterables. ¿Qué quiere decir? Que todas las colecciones las puedo recorrer en un bucle for, ¿sí?, o con un iterador. Nosotros no hemos visto iteradores, es una manera antigua de recorrer las cosas, pero en definitiva es una interfase que es la que subyacentemente utiliza el for each, que nos permite
nos devuelve un objeto y al objeto le decimos dame el próximo elemento, de manera que nada, recorremos con un while, ¿sí? Hay más de los métodos que define iterables. Hay un siguiente elemento con hasNext, dame el próximo elemento y no mucho más, ¿sí? Bien, operaciones básicas. Las operaciones básicas de collection son, a toda colección le podemos pedir el tamaño, es decir, la cantidad de elementos que tiene. Podemos preguntar si está vacía, si contiene un determinado elemento, le pasamos un elemento, ¿sí? Y te devuelve si ese elemento está dentro de la colección. Agregá un elemento, ¿sí? Vos le pasás un elemento y lo agrega a la colección, ¿tá? Remove también, le pasas un elemento y lo borra, ¿tá? Denme un segundito. Y después tenemos también operaciones masivas, es decir, operaciones de la colección que trabajan con otra colección como parámetro. Entonces, podemos ver si una colección contiene todos los elementos de otra colección que le pasamos. Podemos agregar a una colección todos los elementos de alguna otra colección. Borrar todos los elementos que le pasamos como argumentos o borrar todos los elementos de nuestra colección que no están incluidos en la colección que le pasamos como argumento, ¿sí? Estos tres métodos lo que hacen es alterar nuestra colección, modificarla, ¿sí? Clear borra todos los elementos de la colección. Y después tenemos operaciones de arreglo, ¿sí? Para ir y venir desde la colección a los arreglos. Es decir, tengo un arreglo y lo quiero convertir en una colección, o tengo una colección y lo quiero convertir en un arreglo, ¿sí? Bien. Entonces esto es la colección. Esta es la interfaz raíz de toda esta historia. Entonces no tiene ninguna implementación, siempre lo vamos a terminar utilizando, al menos en el caso de las clases donde nosotros vamos a estudiar, con una interfaz, con una interfaz set o una interfaz list, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto medio confuso que quise decir recién es que tenemos una interfaz lista que le agrega métodos para poder laburar con el orden a la colección, a la interfaz collection, le agrega métodos para poder trabajar con los elementos ordenados, ¿sí? Ordenados no quiere decir que de mayor a menor ni de menor a mayor, sino de que hay un orden de los elementos dentro de la lista, ¿tá? La interfaz list para colecciones secuenciales, ¿qué hace? Me permite acceder por posición, get, ¿sí? Get int, lo que hace es me devuelve el objeto que está en esta posición que yo le paso. Set pone en esta posición el elemento que yo le paso, ¿sí? Y elimina el que está en esa posición en ese momento. Y add intercala el objeto en esta posición dentro de la lista. Búsquedas, yo le paso un objeto y me dice el índice de la primera vez que aparece el objeto en la lista, el objeto que yo le paso lo va comparando con todos los objetos, y el objeto que yo le pasé, la primera ocurrencia va a ser devuelta por index of, y la segunda por last index, y la última, perdón, por last index of. Y podemos seleccionar sublistas, ¿sí? Dame una sublista que esté entre tal elemento y tal elemento. Una vez... Esto nuevamente, como les decía, lista es una interfaz, ¿sí? Y Java nos ofrece implementaciones para estas interfaces. ArrayList, que es una implementación con arrays, que se redimensionan automáticamente, es decir, ¿cuál es el problema con el array? Cuando nosotros laburamos una regla.
Si no sabemos la longitud, la cantidad de elementos que vamos a tener, nos podríamos llegar a quedar cortos. Bueno, cuando nosotros creamos un array list, el arreglo se extiende automáticamente sin que nosotros nos enteremos internamente, o sea, todo eso está encapsulado dentro del array list, y la implementación es con arreglos, pero no nos enteramos si nos quedamos cortos porque el arreglo crece, es decir, se genera un nuevo arreglo en caso de que nos quedemos cortos con el arreglo que viene definido por defecto, y se copia un nuevo arreglo todo de manera transparente a nosotros, ¿está bien? Así que array list no tenemos problemas de tamaño. Y otra cosa que podemos hacer con el array list es pasarle apenas cuando creamos el array list, pasarle cuál es la dimensión que tiene el arreglo inicial, como para que no haya necesidad de redimensionarlo si sabemos la cantidad de elementos que vamos a tener. Linked list es una lista doblemente enlazada donde podés insertar por adelante o por atrás, ¿sí? Tiene un método especial para el add en una lista, siempre es al final, ¿sí? Pero bueno, en la lista doblemente enlazada podemos insertar al principio también, y también lo podemos hacer en la array list porque usamos el método add con índice 0 y estamos insertando adelante. Lo único es que este add en un array list termina generando un desplazamiento en los objetos, y el add con el array con el linked list directamente genera un nodo y lo inserta al principio sin tener que modificar el resto de los nodos. De todas maneras, empíricamente siempre el array list es mucho más eficiente que el linked list. En situaciones muy particulares donde el arreglo es muy grande, donde la lista que tenemos que trabajar es muy grande, ¿sí? Y tenemos que insertar elementos intermedios, puede llegar a darse solamente en esa operación una mayor performance, pero en general el array list es mucho más performante, porque no directamente un arreglo, ustedes saben que tenemos las referencias de los objetos una a continuación de la otra, y en el linked list, al ser una implementación de una lista doblemente enlazada, tenemos que crear el nodo cada vez que creamos un arreglo. Todo eso lo hace automáticamente, ¿no? Todo eso lo hace automáticamente, pero bueno, estoy hablando de los componentes del funcionamiento interno, y bueno, la verdad es que siempre es más performante el array list. Bueno, entonces repasando lo de lista es una interfaz que agrega, estas son solamente algunos de los métodos que agrega a la interfaz collection, y nos da implementaciones. Y también tenemos una implementación de una pila, ¿sí? Una pila que no es una pila. ¿Qué pasa? Una pila, como abstracción de datos, nosotros no podríamos acceder a los elementos intermedios, a los elementos que no están en el tope. Bueno, en este caso sí, por eso le pongo que es una pila extendida. Pero es una implementación de pila que nos ofrece algunos elementos más que la abstracción clásica de pilas, ¿sí? Bueno, conjuntos. Hadoop provee la interfaz set para colecciones sin repeticiones, ¿sí? Y tenemos la interfaz set no le agrega nada, ningún método a la interfaz collection, ¿tá? O sea, son los mismos métodos. Lo único que tiene una significancia distinta el agregar, por ejemplo, porque si queremos agregar un elemento repetido, directamente ignora la operación de agregado, porque ya se encuentra el elemento, ¿sí? Como se trata de un conjunto y los conjuntos por definición no tienen orden,
ni tienen elementos repetidos, nosotros tenemos esta implementación que reproduce eso. Tenemos como implementaciones tenemos el hash set, que lo implementa internamente con una tabla de hash, ¿sí? Y además el tema este de los conjuntos no nos sirve solamente para saber que los elementos no están repetidos y no hay orden, sino para poder aprovechar técnicas de acceso rápido a los elementos, ¿sí? Cuando nosotros queremos meter elementos en una tabla de hash, y también tenemos los conjuntos, ¿sí? Java nos provee una interfaz para colecciones sin repeticiones, ¿sí? Nosotros sabemos que estos elementos de un conjunto no van a estar repetidos, y tampoco sabemos que tampoco van a tener orden. En el sentido del conjunto como interfaz, no le agrega para nada ningún tipo de funcionalidad, no le agrega métodos a la interfaz collection, pero sí le agrega, sí tiene un comportamiento especial, que es esto: resolver que no haya repeticiones, ¿sí? Y resolver, bueno, principalmente eso, que no haya repeticiones. La diferencia está en que, bueno, al no tener repeticiones, la interfaz set termina portándose como está fuertemente relacionada a las operaciones de conjuntos a través de las operaciones masivas de colección. Es decir, contains all, S1 y S2 contains all, significa, va a retornar verdadero si S2 es un subconjunto de S1, ¿sí? Add all va a trabajar como la unión. ¿Por qué? Porque si en un elemento tengo un conjunto, en un set tengo un conjunto de elementos y en otro tengo otro conjunto de elementos, y hay alguno repetido, la unión va a eliminar el que está repetido y lo va a tener una sola vez. ¿Está? Retain all funciona como la intersección, porque va a dejar todos los que están en S1, va a dejar todos los que están en S2. Y remove all va a ser la diferencia entre S1 y S2, ¿sí? Las implementaciones que tenemos son con un hash set, con una tabla de hashing, con un tree set, como un árbol B, binario, simétrico, garantiza el recorrido ordenado de los elementos. Esto lo que hace, van a ver que ahora cuando veamos la jerarquía de herencia, es que tenemos una subclase de set, una subinterfaz en realidad de set, que respeta el orden, por si necesitamos que estén ordenados más no repetidos. Y el linked hash set, que me ofrece las posibilidades de las tablas de dispersión en cuanto a la mayor velocidad de acceso a elementos, ¿sí? De acceso a elementos en un conjunto grande, con la posibilidad de tenerlos ordenados de acuerdo al orden de inserción o al orden que define el programador en el momento de la inserción. ¿Por qué hablamos de velocidad de recuperación? Porque para saber si un elemento está o no está, hay que recorrer la estructura de datos, y por eso el conjunto, si bien no lo usamos como para recuperar valores, como vamos a ver pronto en el mapa, sí necesita un acceso rápido a los elementos. Por eso usa estas estructuras de datos de acceso rápido, ¿sí? De acceso eficiente. Bien. Bueno, volviendo al tema de colecciones, fíjense que hay otros tipos de colecciones. Acá hay una cola, ¿sí? Nosotros vimos set, list, y vamos a ver dentro de un ratito map. Fíjense que la colección extiende, set y list extienden la colección. El mapa que vamos a ver ahora está fuera
de esa estructura, o sea, todo lo que vimos hasta ahora no se aplica al mapa. Y tenemos, como les decía, esto es un framework, ¿sí? De manera que tenemos en amarillo acá todo lo que tiene que ver con interfaces, ¿sí? Y en verde son implementaciones puntuales. Fíjense que en el conjunto tenemos el una subinterfaz de la interfaz set, que es sorted set, y ahí tenemos el tree set. ¿Por qué? Porque el árbol me permite poner elementos ordenados, ¿sí? El árbol, para un acceso a los elementos, necesita que esos elementos se puedan ordenar, es decir, sean comparables, ¿sí? Saber cuál es mayor o menor que el otro, ¿tá? Y por el otro lado tenemos la lista con las dos implementaciones, ArrayList y LinkedList, ¿sí? ¿Se acuerdan que en UML la flechita se extiende y la flechita punteada con la punta blanca, con la punta blanca es implementa? Bien, wrappers y colecciones. Fíjense que si nosotros en definitiva, antes cuando las colecciones eran genéricas hace muchísimos años, nosotros queríamos, las listas eran siempre de objetos, no eran de un tipo específico, todas las listas eran de objetos. Entonces si nosotros queríamos un entero meterlo en una lista, lo teníamos que convertir explícitamente, y cuando lo sacábamos lo teníamos que castear. Bueno, ahora que las listas tienen un tipo genérico, si ese tipo genérico corresponde a un tipo primitivo de datos de Java, lo que hacemos es directamente asignarle. Fíjense que acá estamos agregando un valor entero, no estamos agregando un integer, estamos agregando un valor entero, y por las reglas de unboxing y auto-unboxing, es decir, el pasaje automático del tipo primitivo a su wrapper class, esto automáticamente se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, segundo valor, acá no está declarado, pero allá arriba. Fíjense que el segundo valor es de tipo entero, y si le quiero obtener el primer elemento de la lista, lo obtengo y no tengo que necesariamente castear. Así es eso, cuando tengamos elementos de un tipo primitivo y su wrapper class, lo podemos usar indistintamente también en colecciones. Además, Java ofrece una interfaz que se llama Collections, ¿sí? Una interfaz que se llama Collections, que proporciona métodos estáticos de utilidad para aplicarla a las colecciones, es decir, cuestiones tales como ordenar una lista, desordenarla, ordenarla a través del método sort, desordenarla a través del método shuffle, hacer una búsqueda binaria sobre una lista de un objeto con un comparador específico, obtener la frecuencia dentro de una colección de un objeto, es decir, cuántas veces aparece este objeto en esta colección, cuál es el máximo elemento de una colección o el mínimo elemento de una colección, están resueltos directamente en Collections, ¿sí? Tenemos reverse para invertir el orden de una lista, es decir, los elementos de una lista, ponerlos en orden inverso, el primero al final y el último al principio. Llenar, copiar, intercambiar listas, es decir, que los elementos de una lista pasen a una y viceversa. Swap es una operación entre dos listas, donde una queda como la primera, queda como la segunda y la segunda como la primera después de aplicar la operación. Todas estas cuestiones que usted digan, necesito hacer esto en una lista, seguramente ya está implementada en la clase Collections. Y pasemos ahora a los mapas, ¿sí? Los mapas, ¿sí?, son una interfase para tabla de correspondencia que relacionan claves con sus valores. No se permiten claves duplicadas, es decir, el conjunto de claves es un conjunto, ¿tá? Miren, los métodos básicos que tiene es contains key. Acá no está declarado algo que es muy importante, así que lo voy a encajar ahora.
Ahí va. Entonces un mapa siempre en el momento de la declaración tiene asignado un tipo para la clave y un tipo para el valor. Por ejemplo, en este caso tenemos un mapa de asientos asignados donde para cada persona tenemos un asiento que se le asigna en determinado transporte, pongámosle. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Lo declaramos, ¿sí? Siempre la declaración es con una K de clave y con una B de valor. Estos son clases. ¿Tá? Entonces, los métodos que tiene mapa, ¿sí? Contains key y le pasamos la clave. ¿Qué significa eso? Que nosotros le pasamos, por ejemplo, una persona y nos va a decir si esa persona ya fue insertada en el mapa, si tenemos una entrada en el diccionario para esa persona, ¿sí? Contains value nos va a decir si el valor se encuentra dentro de dentro del diccionario, ¿está bien? Y empty nos va a decir si hay elementos o no en el diccionario, y estos son los que más vamos a usar. Get, que le pasamos una persona, en este caso un objeto del tipo de la clave, y lo que va a hacer es devolvernos el valor asociado a esa clave, ¿sí? Es decir, ya previamente se había insertado para la persona esa o para la clave esa un valor, nos devuelve el valor asociado a esa clave. Put, le pasamos una clave y un valor y lo agrega al diccionario. ¿Y qué pasa con esto? Si ya había un valor, lo sobrescribe. Y remove, le pasas una clave y remueve tanto la clave como el valor del diccionario. ¿Tá? Tenemos una implementación con tablas de hash, una implementación con árboles y una implementación con una tabla de hash asociado a una lista enlazada, de manera que podamos llegar a recorrer los elementos, todos los elementos que hay en el diccionario secuencialmente. ¿Tá? 3 métodos disponibles para ver el mapa en forma de colección. Si nosotros hacemos mapa.keyset, nos devuelve todas las claves como un conjunto, ¿sí? Las claves en un conjunto porque no hay elementos repetidos. ¿Tá? Values nos devuelve todos los elementos como una colección. ¿Tá? Y entry set nos devuelve los pares claves valor como un conjunto. ¿Está bien? Entonces podemos llegar a obtener todas las claves, todos los valores o todos los pares clave valor que tiene la colección. ¿Cuál es el objetivo principal del map? Permitir acceso eficiente a través de técnicas como los árboles y las tablas de dispersión, pero también, aunque la cantidad de elementos con los que nosotros vamos a trabajar no sea tan grande, ¿sí? Permitirnos esta posibilidad de tener asociados un objeto, ¿sí? De tener asociado un objeto a una clave y saber, por ejemplo, de acuerdo al problema, si yo ya trabajé o no trabajé con este elemento, cuestiones por el estilo, que cada programa nos requiere, ¿sí? Ante las distintas necesidades que nos puede plantear un programa, tenemos esto, el diccionario, que el diccionario como programador, más allá del acceso a la posibilidad de usar la estructura de datos, es muy importante, ¿sí? Algunas observaciones. Para usar las clases del framework, acá es un conjunto de preguntas, ¿sí? Entonces, para usar las clases del framework que basan su funcionamiento en árboles, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, yo quiero usar un tree set y un tree map. ¿Qué necesitamos? Les dejo un segundito para que lo piensen. Pero lo que necesitamos para poder usar un árbol, es que los elementos que yo voy a poner se puedan comparar entre sí. ¿Sí? Yo cómo voy a meter algo en un árbol si no puedo decir que es mayor
o menor que cada uno de los elementos para poder agregarlo en la posición adecuada, ¿sí? Acuérdense que el árbol lo que nos da es un orden de los elementos de acuerdo a algún criterio, ya puede ser su orden natural o algún criterio de ordenamiento que le sea dado. Bueno, siempre que creamos un tree set o un tree map le tenemos que pasar, ya la tenemos que crear de algún tipo que sea comparable o pasarle un comparador necesariamente, de acuerdo a lo que vimos de comparable y comparador previamente, ¿sí? en las clases anteriores. ¿Y qué necesitamos para las que basan su funcionamiento en tablas de dispersión, tales como hash set y hash map? No existe manera de aplicar una tabla de dispersión si nosotros no tenemos una función de dispersión asociada a los objetos. ¿Y eso qué quiere decir? Que las clases que nosotros vamos a usar como claves en un hash map, ¿sí? o que vamos a usar como elementos en un hash set, tienen necesariamente que tener correctamente declarado su método hashcode, ¿sí? Vieron que siempre yo les digo que cuando redeclaren, cuando definan un objeto, siempre implementen el método equals y hashcode por esto, porque cuando nosotros al objeto lo queremos meter dentro de una colección sin que nosotros lo sepamos, aunque a veces nos avisa con errores, como vamos a ver dentro de un ratito, sobre nuestros objetos se está invocando a equals, a hashcode. ¿Para qué? Para el correcto funcionamiento de la colección, ¿sí? que nosotros estamos utilizando. ¿Y cómo hacemos para saber si un elemento está en la colección? Claro, lo que hace es buscarlo por equals, ¿sí? De acuerdo al tipo de colección que estemos usando, para saber si el elemento está. Por ejemplo, vamos a pensar en una tabla de hashing. Va a calcular el código de hash, lo va a encontrar y lo que va a hacer a continuación es preguntar si es igual. ¿Por qué? Porque no sabe si es el mismo elemento que obtuvo por la tabla de dispersión o es un elemento que pertenece a una colisión, es decir, un elemento que tiene el mismo código de hashing. ¿Está? Así que bueno, nada, creo que quedó claro y de última me consultan. Yo acá les voy a mostrar un par de ejemplitos para que vean. Por ejemplo, miren, C va a ser una colección, ¿sí? Una colección que contiene strings. Yo de C que voy a conocer todos sus métodos de collection, ¿está bien? Porque acá le voy a asignar polimórficamente un tree set. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acá en la colección, como la colección tiene que declarar el método add, le puedo agregar a Alberto, a Diana y nuevamente a Alberto. A esta colección que tengo acá, lo primero que voy a hacer es asignarle un conjunto, en este caso un tree set, ¿tá? De cadenas. Cadenas tiene implementado correctamente equals, hashcode y es comparable a la vez, así que cualquiera de los tipos lo podemos usar, cualquiera de los tipos de colecciones los podemos usar, y vamos a ver qué pasa. Como es un conjunto, voy a comentar lo que sigue adelante. Y vamos a arrancar de vuelta. Como es un conjunto, fíjense que Alberto lo dejó una sola vez, porque agregó a Alberto, agregó a Diana y después intentan agregar nuevamente a Alberto. Como Alberto ya está y estamos hablando de un set, no acepta el repetido. Si en cambio yo acá usara una implementación de list, bueno, array list,
Vamos a ver que Alberto me lo deja agregar repetido. ¿Por qué? Porque ya la semántica de la lista no es la misma que la del conjunto, ¿sí? Permite repetido. Así que Alberto lo agrega. Fíjense que no tuve que cambiar el tipo de datos de collection, porque tanto la lista como el set son colecciones. Respecto de la implementación esta, yo voy a comentar este primer ejemplo que vimos recién y vamos a pasar a otro. Bueno, vamos a agregar acá, en este ejemplo, ¿sí?, de persona. Nosotros tenemos un conjunto de personas y vamos a agregar una persona en un tree set. ¿Está bien? Lo que les decía recién. Entonces vamos a ver, vamos a personas a agregarle a Juanita y después vamos a recorrer. ¿Qué pasa? Persona está declarado acá abajo. Fíjense que no es comparable. ¿Está? Entonces nos deja, por lo visto está todo bien, ¿sí? Pero cuando ejecutemos nos tira un error. La persona no puede ser casteada a comparable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en un tree set, cuando yo creo el tree set, le tengo que declarar que es de objetos de tipo comparables, o bien acá pasarle un comparador. ¿Sí? Fíjense que uno de los constructores posibles es pasarle un comparador. ¿Se ve? Acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien persona no es comparable, puedo crear un comparador de personas para pasárselo al tree set y que sepa cómo ubicar a Juanita dentro del árbol. Y otro ejemplo que les estoy mostrando acá es tenemos personas, Marcela, Andrea, Antonio y Marcela nuevamente. Vamos a crear un mapa, ¿sí?, de menciones. ¿Cuántas veces se mencionó a cada quien? ¿Cuántas veces aparece cada persona en la lista esta? ¿Está? Para cada persona en ellos, que es la lista esa, se obtiene la cantidad de menciones. Si la cantidad fue nula, es decir, menciones en un mapa, si pedimos una persona que no está, nos va a devolver null. Entonces lo que hacemos es esa cantidad ponerla en 0, incrementamos la cantidad, ya sea que haya sido 0 porque es la primera vez o por lo que obtuvo, y en menciones lo vuelvo a poner la cantidad. Y de esa manera yo te voy a decir cuántas veces estuvo Marcela, cuántas veces estuvo Andrea y cuántas veces estuvo Antonio y cualquier otra persona que yo agregara a la lista. Y fíjense que el problema que vamos a tener es que cuando recorramos las personas y las imprimamos, vamos a ver que Marcela, en vez de estar una vez con un valor 2 como queríamos, va a estar 2 veces con un valor 1. ¿Por qué? Porque no se redefinieron los métodos que corresponden. ¿Está? Los que yo les comentaba hace un ratitín. Bien. Bueno, les voy a pasar la práctica y siempre disponible para cualquier duda que tengan. Saludos.